en esta palestra donde las voces se alzan y los caminos se bifurcan, donde el cristiano es romanista o testigo, o hay necios e insensatos, locos para contar relatos. Que sobrevuelan el Imperial y las 11 calvas. Cuervo y campaneros blancos. En medio de esto, una pregunta que lo cambia absolutamente todo. Que Cristo murió y resucitó según la historia. Flavio Josefo, Plinio el Joven, Tácito, C.S. Lewis, Josh McDowell, Lee Strobel. Lee, culturízate, deja un poquito Netflix y lee más tu Biblia. Porque, como dijo Isaías, ay de mí, que soy muerto. Tiene labios inmundos y he visto con mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Aún así vive la vida, que vida solo hay una. Sí, vive la vida, pero como que hay un juicio con Dios. Así es, vamos a hablar de este libro que es la palabra de Dios y el mensaje de hoy se centra en ¿quién puede comer la cena? Por si no sabes a lo que me refiero, hago una breve descripción de lo que hablo cuando digo ¿quién puede comer la cena? Y la cena para el que sea católico es pues la Eucaristía de todos los domingos. Para el que no sea católico, a lo mejor le llama memorial de la muerte de Cristo, a lo mejor le llama la mesa del Señor, la cena del Señor. Tienen varios nombres. Y me gustaría empezar diciendo que es que hay ciertos grupos que niegan la cena del Señor en su plenitud. Tenemos grupos que niegan solo la copa, aludiendo una corporeidad física de Cristo en pan y vino, llevando al extremo estas indicaciones de Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. Esta obra patrística indica que en la copa hay verdadera sangre física de Jesús, en la apariencia de vino. La Suma Teológica, en el Tetris Partis, dice que en la copa hay verdadera sangre física de Jesús y que sería
algo horrible que se derramase solo un poquito, haciendo alusión al que, según el texto de la Suma Teológica, es el Papa Gelasio. Ellos dicen: no deberíamos dar la copa, es una indicación, no un imperativo, no deberíamos dar la copa para que no se derrame vino y no se derrame, por tanto, esa sangre. Es un extremo de estas indicaciones de la Suma Teológica, puesto que derramar una sola gota sería equivalente a derramar por el suelo la sangre de Jesús. Tan importante era en tiempos de Tomás de Aquino la sangre, y la sangre de Jesús tan importante era, porque de verdadmente lo es. Tomás explica que derramar la sangre que limpia nuestros pecados es algo terrible y que, de ser posible, se debería evitar ofrecer la copa a los fieles para no tener que preocuparse por derramar la sangre, argumentando que la consagración hace perfecto al sacramento, como él le llama, y no la recepción completa del mismo en las especies de pan y vino. Un segundo grupo, y cuando digo los nombres, este es el grupo del memorial de la muerte de Jesús, un segundo grupo de supuestos cristianos que existe y que todo el mundo lo ha visto con sus carritos y llamando a las puertas y entregando folletos, niega ambas especies, pan y vino, a los fieles. Yo cariñosamente los llamo los pasapanes, porque es lo que hacen. Una vez al año se reúnen para ver pasar un plato con panes sin levadura y una copa de vino. Según ellos, su argumentación es que la necesidad que tienen estos receptores para poder tomar del pan y del vino es pertenecer a un grupo especial de cristianos conocido popularmente como los 144.000 sellados. Este grupo que se pasa los panes y se pasa la copa de vino y niega las dos especies, dice: para tomar el pan y el vino debes permanecer en este grupo de los 144.000 sellados. Este grupo argumenta que estos 144.000 hombres y mujeres serán los que gobiernen dentro de un espacio futuro, definido por la palabra como cielos nuevos y tierra nueva en el cielo, entendiendo que Dios no estará por completo con nosotros en la eternidad futura y que en esta eternidad será Dios mismo el que se negará a sí mismo incumpliendo su propia promesa, que dice así: no hay acepción de personas para con Dios. Se estaría negando Dios a sí mismo, según esta teología errada, dividiendo a la humanidad redimida, a la humanidad que irá al cielo, entre estos 144.000 y el resto. Hacen esa división. Bajo esta argumentación, este grupo, una vez al año, como dije, se reúnen en grandes grupos de personas para participar de un recordatorio de la muerte del Señor Jesús, pasándose los unos a los otros la copa y el pan sin levadura, humillándose y negando esta pertenencia a los 144.000 sellados para no caer en la soberbia. Evitan caer en la soberbia pasándose el pan y el vino y diciendo: yo no soy de los 144.000. Pero, ¿cuál es la verdad de las Escrituras? ¿Se puede negar alguna de las dos especies? ¿Quién puede comer de la cena? ¿Realmente sangre física? ¿Qué implicaría que lo fuese? ¿Existirá acepción de personas en la eternidad futura? ¿De verdad podrías saber si perteneces a este grupo? En el caso de que existiese tal acepción de personas, puede haber una manera de responderlos, y solo una manera de responderlos, y es con la Escritura, con el libro que regalábamos al principio, con la palabra de Dios, con que así no responderemos. Puede haber otra revelación de lo que Dios quiere que hagas fuera de la Biblia. Debemos de poder responder las preguntas que encontremos en nuestra vida con la palabra del Dios que nos creó, puesto que Dios nunca en la Escritura da lugar
a dudas de su existencia, sino que por amor, misericordia y compasión por sus criaturas, otorgó en la naturaleza y en nuestra propia conciencia muestras más que de sobra de su existencia. Repito, Dios da a la naturaleza y a nuestra propia conciencia muestras más que de sobra de su existencia. El apóstol Pablo expuso en una de sus cartas, en la carta a los Corintios, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Decíamos, ¿se puede negar alguna de las dos especies? El apóstol Pablo dice, examínate y come del pan y bebe de la copa. Esta es la verdad bíblica, que debemos examinar nuestra vida y participar de ambas especies. Si no te vale solo con lo escrito en la Biblia, déjame leer lo que dice el primero de los libros cristianos. Un libro de en torno al 50 y al 70 después de Cristo, la Didache. En cuanto a la Eucaristía, así habéis de realizarla. Primero, sobre el cáliz, primera de las especies, el cáliz con el vino. Te damos gracias, nuestro Padre, por la sagrada vid de David tu siervo, la cual nos enseñaste por Jesús tu Hijo y siervo. A ti la gloria en los siglos. Y sobre la participación del pan, segunda especie, te damos gracias, nuestro Padre, por la vida y la ciencia que nos enseñaste por Jesús tu Hijo y siervo. A ti la gloria por los siglos. Como este pan fue repartido sobre los montes y recogido, se hizo uno, así sea recogida tu iglesia desde los límites de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder por Jesucristo en los siglos. Pero nadie coma ni beba dos especies de vuestra Eucaristía, sino únicamente los que están bautizados en el nombre del Señor. Así dice la Didache. Porque también de esto el Señor ha dicho, no deis lo santo a los perros. Y después de haberos hartado, dad así las gracias. Te damos gracias, Padre Santo, por tu santo nombre, al cual hiciste habitar en nuestros corazones, y por la ciencia y fe e inmortalidad que nos enseñaste por Jesús, tu Hijo y siervo. A ti la gloria en los siglos. Tú, oh Señor Todopoderoso, lo creaste todo a causa de tu nombre. Diste comida y bebida, dos especies, a los hombres para su frucción, para que diesen gracias. A nosotros, empero, nos regalaste comida y bebida, dos especies, comida y bebida espiritual y la vida eterna por tu Hijo y siervo. Ante todo te damos gracias porque eres poderoso. A ti la gloria en los siglos. Acuérdate, Señor, de tu iglesia para librarla de todo mal y hacerla perfecta en tu amor. Aúnala desde los cuatro vientos a la santificada en tu reino, que para ella preparaste, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos. Venga tu gracia y pase este mundo. Hosana al Dios de David. Si uno es santo, se acerque. Si no lo es, conviértase. Maranata. Cristo viene pronto. Amén. La copa del nuevo pacto en su sangre no es una copa de sangre física, como muchos creen. Hay diferentes grupos mayoritarios del cristianismo que creen que esta copa de vino es sangre física y literal de Jesús, pero no lo es. Y tampoco es una copa de vino transformado de alguna manera en sangre física, como quien sí transformó el agua en vino, Jesús. Aquí no hay categorías aristotélicas y tampoco hay misterio en griego, solo una mala interpretación de Cristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien según la Biblia debía de cumplir mayores estándares que el Cordero de la Pascua, el cual, por cierto, según el autor de Hebreos, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. No hay más sacrificio incruento. No hay más sangre convertida, vino convertido en sangre de manera física y literal. Por supuesto, con esta santidad de la sangre de la cual habla en Levítico, y que sin esta sangre, dice la palabra de Dios, sin sangre no hay remisión de pecados. Es más que evidente que Jesús no podía ir a la cruz sin partes de su cuerpo.
o sin partes de su sangre. Sería contradecirse a sí mismo el demandar a los israelitas el sacrificio de corderos de 1 año y sin mancha y sin defectos físicos y de salud, y luego en el aposento alto con sus discípulos ofrecer a un Cordero de Dios, Jesucristo, sin un pie o sin un ojo o sin 2 litros de su preciosa sangre por la cual tenemos redención. Sería una contradicción, sería algo horrible, sería una contradicción de la propia naturaleza de Dios, el cual no puede contradecirse a sí mismo, no puede pecar y no puede mentir. Por supuesto que Dios no puede contradecirse, ni en lo que pide, ni tampoco en lo que dice. Y la acepción de personas, como decía al principio, la acepción de personas contra las cuales el Hijo y el Espíritu Santo mandaron a escribir, cuando se escribió la epístola a los romanos, cuando se escribió la carta de Santiago y otras epístolas del Nuevo Testamento, la acepción de personas fue mandada por el Hijo y el Espíritu Santo a escribir que no se debía hacer. Ni Dios lo hacía, ni nosotros podíamos hacerlo. Por tanto, tampoco se puede revocar en una eternidad futura. Pero, venga, vamos a suponer que Dios puede hacer acepción de personas y en una eternidad futura puede sacar a un grupo de los redimidos, 144.000, para mandarlos a gobernar con Jesucristo en un lugar llamado el cielo, separado de esta eternidad futura, de estos cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, deberíamos responder, ¿cómo sabemos quiénes están en ese grupo? Y de nuevo, la Biblia nos da la respuesta. En caso de que este grupo de supuestos cristianos tuviese la razón de que Dios puede hacer una acepción de personas en la eternidad futura, deberían demostrar que estos 144.000 son descendencia directa de las tribus de Israel, y como dice la palabra, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Los 144.000 que supuestamente, según este grupo de cristianos, reinarán con Cristo en el cielo, y no en cielos nuevos y tierra nueva, sino que Dios se contradecirá a sí mismo y hará acepción de personas, son vírgenes. Cosa curiosa, porque en general, aunque prefieren no tener hijos, los testigos de Jehová se casan, los testigos de Jehová tienen relaciones, no pueden ser vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como las primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vuelvo a repetir la última frase, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿De verdad que podemos encontrarles sin mentira, sin contradicciones, y que son sin mancha delante del trono de Dios? Ellos tienen una doctrina que enseña que las transfusiones de sangre son pecado. Apareció por primera vez en un artículo titulado La santidad de la sangre. En inglés estaríamos hablando de la revista Atalaya del 1 de julio de 1945. Según dice este artículo, Dios autorizó un solo uso de la sangre para dar vida a la humanidad como expiación por el pecado. Y eso debía hacerse sobre el altar, no introduciendo esa sangre directamente en el cuerpo humano. Aquí empieza, en este artículo La santidad de la sangre, empiezan a enseñar que las transfusiones de sangre son pecado. Pero si fuésemos, y este sí lo podemos encontrar más reciente, hay que hacer un poco de búsqueda para encontrar publicaciones anteriores, pero si fuésemos a la actualización de marzo del JW Broadcasting de 2026, se dijo: durante años nos hemos guiado por lo que se decía en la ley mosaica. Ahora bien, ¿debemos obedecer este mandato a los cristianos? Dicho sencillamente, no. Para empezar, los cristianos no estamos bajo la ley mosaica. Además, la Biblia no dice nada sobre el uso
de la sangre de la propia persona al recibir atención médica y quirúrgica. Después de orar mucho y analizar lo que dice la Biblia, claro que sí, después de orar mucho y analizar lo que dice la Biblia, después de haberse pasado 60, 80, 81 años negando transfusiones de sangre a la gente de cualquier clase y matando a miles de niños y miles de personas adultas por no hacerse transfusiones de sangre, ahora dicen, después de orar mucho y analizar lo que dice la Biblia, hemos decidido anunciar un cambio en nuestra postura sobre el uso de la sangre del propio paciente al recibir atención médica y quirúrgica. Esto incluye, si uno permite o no, que se le extraiga sangre, que se almacene y luego se la vuelvan a introducir. Esta nueva luz sobre la decisión personal de las autotransfusiones de sangre, como digo, es muy conveniente para la trama. Están perdiendo adeptos y por supuesto tienen que contradecirse. Sitio donde pierden adeptos y donde no les importa la palabra de Dios, sitio donde se contradicen. Después de considerar estas posturas, queda más que claro que no todas las prácticas en torno a la cena del Señor son fieles a las Escrituras. Pero la cuestión no termina aquí. No se trata solo de cómo se participa, sino de quién puede participar. Como decíamos, quién puede participar de la cena. Porque la palabra no llama simplemente a tomar del pan y de la copa, sino a examinarse a uno mismo. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba también de la copa. Y esto nos lleva a una pregunta mucho más seria. ¿Estamos todos nosotros, y me incluyo, en condiciones de participar de la cena del Señor? Yo te diré que si dependiese de mí mismo, no podría participar jamás de la Eucaristía. Y quizás alguien diga, mirándome, tan mala persona eres que no podrías participar. Pero la cuestión jamás es compararnos con otros. Jamás es verme a mí y mirar a Hitler y decir, ¿tan mala persona eres? Esa no es la cuestión, sino entender la santidad de aquello en lo que pretendemos participar. Santidad de una ordenanza como es participar de el pan y del vino, instituida por el Señor Jesús en el aposento alto la noche que iba a ser entregado. Ya los primeros cristianos entendían esto con claridad, como vuelve a recoger la Didache, cuando reuniereis en el domingo del Señor, partid del pan, y para que el sacrificio sea puro, dad gracias después de haber confesado vuestros pecados. Después de haber confesado vuestros pecados. El que de entre vosotros estuviese enemistado con su amigo, que se aleje de la asamblea hasta que se haya reconciliado con él, a fin de no profanar vuestro sacrificio. El que entre vosotros estuviere enemistado con su amigo, que se aleje de la asamblea hasta que se haya reconciliado con él, a fin de no profanar vuestro sacrificio. Esto muestra que la participación en la cena del Señor nunca fue considerada ni como un acto automático, ni como un acto meramente externo. Yo participo porque hay que participar. Yo participo porque lo ofrecen. ¿Y qué van a pensar de mí si no me levanto? ¿Y qué van a pensar de mí si pongo los brazos así y digo que no? ¿Qué van a pensar de mí si niego con la mano o con la cabeza cuando tenga que participar del pan y del vino? No. Nunca fue considerado un acto automático o meramente externo. Requería confesión, reconciliación y una disposición espiritual correcta. Y lo sigue requiriendo, por cierto. Nadie podía acercarse de cualquier manera sin exponerse a profanar aquello que era santo, aquello que era instituido por el Señor. Por tanto, la pregunta vuelve a nosotros con mucho más peso aún. Si se requiere pureza, si se requiere una conciencia limpia, si se requiere una vida reconciliada, ¿quién realmente puede participar?
realidad del ser humano es que nadie podía participar de la nueva Pascua, de la nueva alianza viva y eterna, pues ya en el antiguo pacto se necesitaba un intento inútil, un absoluto y demoledor intento inútil de separación de los pueblos de alrededor, una santidad que ni los héroes del panteón de la fe que encontramos en la epístola a los Hebreos capítulo 11 podían conseguir. Y por supuesto no la tenían, pues cada uno tenía sus fallos. Y mira que están en el panteón de la fe. Están en el panteón de la fe Rahab, la meretriz, Abraham, el cobarde, David, el asesino, Noé, el borracho, Sara, la incrédula que se rió de Dios, o Jacob, el traidor y mentiroso. Y dentro de nosotros está esa conciencia que grita: no somos mejores que ellos. No somos mejores que ellos. Lo vuelvo a repetir: no somos mejores que ellos. Y sin embargo, tenemos a Abraham, el amigo de Dios, a Rahab, la extranjera que forma parte de la genealogía del santo y justo Cristo, o a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y te recuerdo, un cobarde, el amigo de Dios, una meretriz, la extranjera que forma parte de la genealogía del santo y justo Cristo, y un asesino y adúltero como David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y todos ellos, fe en lo que Dios puede hacer, pues Ezequiel capítulo 18 enseña: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá, indicando que hay consecuencia mortal a ser un pecador. Hay consecuencia mortal a que Pablito sea un mentiroso. Hay consecuencia mortal a que Pablito haya sido culpable de la crucifixión de Jesús. Hay consecuencia mortal de que Pablito haya sido un desobediente a los padres. Hay consecuencia mortal de que Pablito haya practicado la brujería, el tarot. Hay consecuencia mortal de que Pablito haya sido un incrédulo. Hay consecuencia mortal de que Pablito haya sido un idólatra. Hay consecuencia mortal de mis pecados. Y hay consecuencia mortal de los tuyos también. Ahora bien, ¿cómo se da esta muerte de la que habla Ezequiel? El mismo profeta explica: apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá. Ciertamente vuestros caminos no son rectos, los míos tampoco, por supuesto. Por tanto, yo os juzgaré, dice el Señor, a cada uno según sus caminos. En este juicio de Dios, presidido por Cristo, acusados por las obras de cada uno y representados, según la palabra de Dios, por el libro de la vida, según Juan, se llegará a esta conclusión. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, fue arrojado al lago de fuego, que es la muerte segunda, es el infierno. Ciertamente, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos condenados a una eternidad en el infierno, pues por la ley de Dios llegaríamos al conocimiento de nuestro pecado y le pondríamos un remedio o una solución, que no es otra que Cristo crucificado y este resucitado. El remedio al infierno es Cristo crucificado y este resucitado. Pero también deberíamos oír y obedecer al Maestro, al Señor Jesús, y nos quitaríamos de enseñanzas extrañas, como esta que muchos tienen en su cabeza, la enseñanza popular de la balanza de obras, que, por cierto, voy a explicar de dónde sale. La balanza de obras es sacada inconscientemente o conscientemente del quemetismo ortodoxo de Tamara Ciudad, de la casa de Nether, especialmente del libro de los muertos, donde los difuntos eran llevados ante la presencia del dios Osiris, deidad confinada en la Duat del inframundo, y allí el fallecido era juzgado en el tribunal, en el ritual del pesaje del corazón, descrito en el famoso sortilegio 125. El fallecido era guiado por el dios Anubis ante la presencia de Osiris, donde debía
jurar que no había cometido ningún pecado de una lista de 42 mediante la recitación de un texto conocido como la confesión negativa. Entonces, el corazón del difunto era pesado en una balanza contra la diosa Maat, que encarnaba la verdad y la justicia. Esta diosa era a menudo representada como una pluma de avestruz, el signo jeroglífico de su nombre. En este punto existía el riesgo de que el corazón del difunto diera testimonio y revelara los pecados cometidos en la vida, aunque el sortilegio 30b prevenía esto. Si el corazón no estaba en equilibrio con Maat, si pesaban el corazón y pesaban la pluma de la diosa Maat, y esto no estaba en equilibrio, lo que esperaba al difunto en este ritual del pesaje del corazón era la terrible bestia Amit, la devoradora, un cocodrilo. Que la gente piense del juicio de Dios en términos de balanza es referenciar consciente o inconscientemente al ritual del pesaje del corazón del libro de los muertos perteneciente al quemetismo ortodoxo de Tamara Ciudad, lista para engullirlo y mandar la vida de la persona en el más allá a un cercano y poco placentero final. La solución, como digo, está en Cristo, que comenzó su ministerio después de haber sido bautizado en el Jordán a los 30 años, resistiendo 40 días y 40 noches sin comida y sin agua, tras los cuales, fíjate que esto no fue fácil, resistió las 3 tentaciones del diablo, haciéndose así, digno, eres Señor, digno de representar a la humanidad, sustituyendo a Adán como representante. Después, él mismo dio la forma en la que los cristianos hemos aplicado su muerte por milenios. Dio la forma en la que los cristianos deben de ser salvados por milenios. Con estas palabras, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Su ministerio, por supuesto, siguió plagado de tentaciones de los religiosos de su época, que esperaban a un Mesías y esperaban a un Salvador muy diferente a Jesús, muy diferente, por lo cual Juan recogerá en el Evangelio de Juan: les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. La causa religiosa de su muerte fue que se hizo Dios. Esta fue la causa que los judíos utilizaron para matar al autor de la vida. Mas la causa de que Roma lo crucificara en la cruz no fue ni su naturaleza divina, ni su naturaleza de hijo unigénito de Dios el Padre, ni sus enseñanzas, ni sus milagros que mostraron que era quien dijo ser. El Evangelio de Lucas dice cuál fue esta causa romana, esta causa judicial, esta sentencia definitiva. Había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Sedición contra Roma fue la excusa, gloriosa excusa, por cierto, que nos da la redención. Tras 6 horas de soledad y en absoluto sufrimiento, y te pongo un ejemplo de cómo fue el sufrimiento de Jesús en esta cruz, y es posiblemente el más sencillo. Intenta respirar, intenta meter aire en tus pulmones, y ahora vamos a la cruz y veamos cómo fue que en esas 6 horas Jesús pudo respirar. Imagina tener que respirar mientras estás colgado de la cruz a ciertos metros del suelo. Imagina que los clavos de los pies están justo aquí y tú estás colgado a esta altura del suelo por los pies y por los brazos en el travesaño de la cruz, a ciertos metros del suelo,
siendo soportado contra la gravedad de la misma tierra que te tiraría hacia abajo de la misma cruz, soportado contra la gravedad de los clavos en las manos y de los clavos en los pies, llevando una corona con espinas de este tamaño, bien grandes. Espinas de este tamaño perforaron su sien, mientras estaba sujetado de pies y manos a una cruz a ciertos metros del suelo, con clavos de este tamaño. La espalda destrozada. La espalda de Jesús en esa cruz del Calvario estaba destrozada y medio arrancada por el látigo de 9 colas romanas. El látigo de 9 colas romanos, apaleado y totalmente cansado por haber cargado con el travesaño de la cruz por la vía dolorosa de Jerusalén. Y para poder respirar, siendo Jesús, lo repito, estás a esta altura del suelo, colgado de tus pies por clavos de este tamaño, colgado de tus manos por clavos de este tamaño, con una corona con espinas de este tamaño clavándote la sien, la espalda destrozada y medio arrancada por el látigo de 9 colas romano, apaleado y totalmente cansado tras haber cargado con el travesaño por la vía dolorosa, y para poder respirar, mientras la gravedad te tira hacia abajo, tú tienes que hacer fuerza poniéndote de puntillas sobre los clavos de los pies. Ponerte de puntillas sobre los clavos de los pies para dar una sola bocanada de aire. Ese fue Jesús en la cruz, intentando respirar. La cosa más sencilla y la cosa por la que quizás deberíamos dar gracias todas las mañanas, que podemos respirar, porque Él en la cruz, para poder respirar a ciertos metros del suelo, siendo soportado contra la gravedad de la tierra, clavado con clavos enormes en los pies y en los brazos, con una corona de espinas, la espalda destrozada, apaleado, cansado, y para respirar tener que soportarte de ese clavo de los pies contra la gravedad, poniéndote de puntillas, solo para poder respirar una bocanada de aire. Cristo murió por nuestros pecados de esa manera y no de otra. Derramó su sangre, toda la sangre que tenía, la derramó. Y dijo como últimas palabras: consumado es. Ahora en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue sepultado y al tercer día resucitó, que no es poca cosa. Que no es poca cosa. El Trino Dios se implicó para salvarnos, pues la Escritura dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y verdaderamente el Padre nos amó tanto, que hizo lo imposible y lo impensable, a saber, que el Creador, su Hijo unigénito, se encarnara en esta tierra para morir en lugar de la criatura. El justo por los injustos, y el Espíritu Santo, que es el que entra a morar en el creyente, un verdadero cristiano, y aplica la obra de la reconciliación, de hacer las paces con Dios, es decir, cada vez más parecidos a Jesús en nuestra salvación, haciéndonos santos. La manera en que la obra se aplica, como dije y a veces suelo decir, es arrepentimiento y fe, como esta llave, arrepentimiento y fe. Una llave para abrir la puerta del cielo, con su cabeza para sujetarla. Una llave que o la tienes o no la tienes, o la recibiste
o no la recibiste. O la usas para abrir la puerta, no hay de otra. Esta llave se trata de arrepentimiento de pecados. Como dijo Juan el Bautista, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la vida venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, y de fe en el Evangelio. Como Pablo escribió a los Corintios: además os declaro, hermanos, el Evangelio, las buenas noticias que os he predicado, que os he enseñado, el cual también recibisteis, lo habéis recibido, en el cual también perseveráis, estáis firmes, lo retenéis, lo tenéis en la mente, por el cual asimismo, si retenéis, si resistís en vosotros esta palabra que os he predicado, sois salvos. No da lugar a dudas el apóstol Pablo. Si no creísteis en vano. Si creíste, el apóstol Pablo no da lugar a dudas. Eres salvo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, que si crees en este Evangelio, eres salvo. No necesitas nada más. Concluyo. Fe, importante fe, pues como dijo Jesús, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La fe completa, la fe verdadera, hace la distinción entre un hijo de Dios y una criatura de Dios, como el diablo y sus ángeles, que son criaturas de Dios. Pues también dijo Jesús: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y el bautismo aquí no hace mucha diferencia, pero sí que queda como testimonio de esa fe. Ahora bien, si es el Señor quien salva, si es Él quien añade a su iglesia a los que han de ser salvos, si la participación del partimiento del pan viene después de haber creído, de haberse arrepentido y después de haber sido bautizados, entonces la conclusión es inevitable. No todos pueden participar de la cena del Señor. No todos pueden participar de la Eucaristía. No porque exista una élite espiritual, los 144.000 que hablaba al principio, ni porque haya un grupo oculto de escogidos especiales entre los hombres, sino porque la propia naturaleza de la cena del Señor lo exige. La cena no es para hacerte partícipe de Cristo, sino para aquellos que ya han sido hechos partícipes de Él. Porque ¿cómo podría tener comunión Cristo con aquel que aún está separado de Él? ¿Cómo podría participar de su cuerpo aquel que no forma parte de su iglesia? ¿Cómo podría participar alguien como oreja, pie, mano, ojo, riñón, corazón de un cuerpo cuya cabeza es Cristo, si no está con Cristo? ¿Cómo podrá recordar con fe su sacrificio aquel que todavía no ha creído verdaderamente en Él? ¿Cómo podrá? Si dudas de lo que te digo, vuelve a las Escrituras. Si dudas de lo que te digo, vuelve a las Escrituras. Como escribió Lucas el Evangelista en el libro de Hechos, y estos eran mejores que los de Tesalónica, porque escuchaban la palabra y pronto, nada más habían terminado de escuchar la palabra expuesta por Pablo en Berea, se iban a sus casas, cogían los rollos de las Escrituras de los que disponían y revisaban, escudriñaban, se inmiscuían, se introducían seriamente en el estudio de las Escrituras para saber si era verdad lo que Pablo hablaba acerca de Jesús. Si, como digo, si dudas de lo que te digo, vuelve a las Escrituras. Ahora bien, repito, ¿quién puede participar de la cena? ¿Y de qué forma puede participar de la cena? Pablo dijo que debemos examinarnos.
examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y Pedro explicó que solo personas arrepentidas y bautizadas, como así lo escribe Lucas al replicar el primero de sus sermones, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y sigue diciendo: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sigue diciendo: todos los que habían creído estaban juntos. Había una única iglesia de Cristo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y es el Señor el que añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pues es el Señor el que salva, y es únicamente el Señor el que salva sin necesidad de intervención humana, mediante obra alguna, sino que por gracia, mediante la fe, bajo una muestra evidente de arrepentimiento genuino, previo al bautismo, y por el cual, por esta fe, por esta gracia, por este arrepentimiento, recibían al Espíritu Santo de Dios. Por tanto, la pregunta ya no es ¿qué hacen otros?, ni qué enseña tal o cual grupo, sino esta: ¿has sido tú reconciliado con Dios? Porque yo sí. ¿Te has arrepentido de tus pecados? Yo sí. ¿Has creído en el Evangelio de Jesucristo, no solo con palabras, sino con una fe viva que descansa únicamente en Él? Yo sí. ¿Tú también? ¿Has sido hecho una nueva criatura? ¿Tú también? Si la respuesta es no, entonces no necesitas primero acercarte a la mesa del Señor, sino a la cruz, porque Cristo no vino para invitar a pecadores a un rito, sino para salvarlos de sus pecados. Y esa salvación no se recibe comiendo del pan, ni tampoco bebiendo de una copa, sino por gracia, mediante la fe. No hay ningún medio de gracia en ese pan y en ese vino. Somos salvos por gracia, mediante la fe, y así lo expresa Pablo. Pero si has creído, si has sido regenerado, si el Espíritu Santo mora en ti, entonces sí, acércate a la mesa del Señor, acércate, examínate, pero acércate a comer así del pan y beber de la copa, no con ligereza, sino con reverencia, no confiando en ti mismo, sino en aquel que te salvó. Examina tu vida, confiesa tus pecados, reconcíliate con tus hermanos y participa con gozo y con temor santo, porque la cena del Señor no es para los perfectos, sino para los redimidos. La Eucaristía no es para los perfectos, sino para los redimidos. Y nadie puede participar de ella correctamente si antes no ha sido hecho partícipe de la salvación que Cristo obtuvo en la cruz. Recibe hoy la salvación y el cielo que ninguno, y en esto estoy yo también, ninguno merecemos, ninguno merecíamos. Y que así puedas darle tú también toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a Dios el Señor, que es el único que la merece. A Él sea la gloria.